si tuvieron dificultades. Si me dicen que no tuvieron tiempo y no los intentaron resolver, no pasa nada, pero quiero saber más o menos si los pudieron encarar y si tuvieron dudas, si tuvieron dificultades. No viste los dos primeros, pero vi que mandaron una resolución mucho más corta para el segundo de lo que yo hice. Sí, pensaba ahora hablar de la solución a esos dos problemas, porque creo que puede ser interesante comentarla, y si hay dos formas de encararlos, que una queda un poco más corta que la otra. ¿Alguien más los estuvo intentando? ¿Tienen dudas? Este es un espacio para que consulten sus dudas. Está bien, no te preocupes, ahora voy a comentar. Es cierto que quizás tienen algún truquito, una vuelta de tuerca que se va ganando con la práctica, así que si los intentaron encarar y no les salieron, primero los voy a incentivar a consultar en el Discord, porque en parte no vi a nadie, vi mucha gente o varias personas más que comentaron que les salieron, o sea, ya sea con la reacción o mandando sus soluciones, y eso me gusta mucho, está muy bueno, pero la gente a la que no le salió, también quiero que comente, que pregunte, que consulte, ya sea en los canales públicos o si no quieren pueden consultar también por privado, por mensaje privado, no hay problema, pero quiero aclarar activamente que consulten. Aprovecho, ya que estamos empezando, esperando que llegue un poco más de gente también, consultarles porque hubo autoridades que me plantearon la clase pasada que estaban preocupados porque les parecía que el ritmo era demasiado rápido. Y quería consultarles por eso, si se sienten cómodos con el ritmo que tuvo la clase pasada, si les gustaría que fuera más lento. En general, ¿qué opinan? ¿En general se sienten cómodos? Bien. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que sí estaba pensando y quiero saber si les parece bien es agregar algunos problemas más introductorios que no están en ningún juez, que va a ser lo voy a armar posiblemente entre hoy y mañana y lo voy a pasar por el Discord. Unos anunciados para que practiquen las herramientas que estamos viendo de programación sin necesariamente aplicarlas a un problema de competencia o que se haya tomado en alguna competencia, y que a medida que lo vayan resolviendo me los pueden consultar directamente, donde no tengan un juez para mandarlo y validarlo automáticamente. Que la idea es para que los que están empezando no tengan la dificultad, si quiere, de tener que empezar a aprender tanto el lenguaje como estos truquitos que ahora voy a comentar de los dos problemas que mandé la clase pasada. Así que van a ser unos problemas mucho más directos para que puedan ir practicando, más allá de que en todo caso les recomiendo que lo que pueden intentar es tratar de hacer por su cuenta los ejemplos que vimos en clase y que vamos a ver en esta clase, porque esta clase también es medianamente introductoria a C++. ¿Les parece bien esta idea? Perfecto. Ahora voy a esperar hasta... A ver qué hora es ahora. Voy a esperar hasta 10 y vamos a comentar la solución de los dos problemas de la clase pasada. Bueno, si ustedes las pueden ir comentando va a estar mejor, pero si no, en todo caso yo voy a hacer algún aporte que crea conveniente. ¿Está bien? Bien, empecemos con el primero de los dos problemas, el de llenar un tablero de n por m con fichas de dominó de 1 por 2 o 2 por 1, porque las podían rotar. En este problema, ¿alguno quiere contar lo que pensó, la solución que hizo? O sea, muchos lo estuvieron contando en el Discord, pero seguro la quiere contar ahora. Sabemos que el espacio que nos dan, lo dan con medidas de m y n, podemos calcular el espacio total que hay dentro del mismo, calculando el área, multiplicando el m por el n. Bien, pero esa no es la pregunta que hacen. La pregunta que hacen es hasta cuántas piecitas de dominó puedo poner. Y después de ahí, pues, creo que podríamos dividirlo por 2, pues sabemos que no me acuerdo exactamente bien cómo lo hice, pero era como que con el 2 había cuántas piecitas de 2 entraban ahí, y creo que lo divido 2 para saber la cantidad de piezas que entraban dentro de ese área. Sí, básicamente es eso. Ahora voy a comentar un poco más, pero bueno, la idea sí, primero es que tengo n por m cuadraditos y cada ficha ocupa 2 cuadraditos. Si uno de los dos lados es par, podemos pensar que en
ese lado las pongo acostadas, o sea, esto se va a entender un poco mejor con un dibujo, a ver si hay un dibujo en el... No, lamentablemente no hay un dibujo en el enunciado, pero bueno, a ver esto, no hace nada, porque entiendo que era táctil, pero no sé si ahora como segunda pantalla hace algo. Bueno, lo que les quería comentar es que lo primero, sí, como decía mi compañero, es ver el área. Es ver el área del tablero. Acá pueden ir armando casitos, ver qué pasa en distintos casitos. Lo puntual que nos va a interesar es si el área queda par o impar. Si queda par, es porque uno de los dos lados será par. Ahora pensemos qué pasa si yo tengo una sola fila digo, una sola fila, o sea que uno de los lados es 1, supongamos m es 1, y que n es par. Supongamos si yo tengo de 4 por 1. Ahí puedo poner dos fichitas. Una ocupa las dos primeras casillas y una ocupa las dos siguientes, ¿verdad? Y en general, si yo tengo una fila de largo par, puedo ocuparla del largo n, que es par, puedo poner n sobre dos fichitas y entran perfecto. Ahora, si una de las dos dimensiones es par, yo puedo pensar que tengo muchas, como indica la otra dimensión, filitas de largo par. Así que en todas van a entrar perfectos los dominos. Sí, las piezas de dominio está bien. Por tanto, si el área es par, va a darme bien n sobre 2. Puedo poner tantas fichitas como el área sobre, o sea, las fichas van a terminar cubriendo todo el tablero perfectamente. Y si yo tengo una cantidad impar, o sea, si las dos dimensiones son impares, notemos que si yo tengo una fila sola que es impar, puedo poner n sobre 2 también, pero acá es un n sobre 2 piso. Si yo tengo 3 dividido 2, cuando me quedo con el cociente me da 1, y puedo poner una fichita, me va a sobrar un espacio. Ahora, si yo veo que mis dos dimensiones son impares, puedo pensar que una es par y puedo quitarle uno a una de las dos, cualquiera, y me va a quedar algo que tiene área par. Y que eso ya sabíamos calcularlo. Y me va a quedar aparte una filita suelta. Y en esa filita puedo poner, bueno, ya hicimos la cuenta, el largo sobre 2, pero acá es piso, porque no es divisible por 2 ese largo. Y me va a sobrar una sola casillita, que es lo mínimo que me puede sobrar, lógicamente, porque si el área es impar y las fichas todas tienen un área par, no puedo formar exactamente el área de mi tablero usando piezas de dominó, usando estas piecitas de dominó de 2x1. Por tanto, eso es lo mejor que se podría lograr, y esta es una forma de lograrlo. Así que acá tienen, así que en los dos casos la respuesta termina siendo n sobre 2. Cuando es par va a ser una división exacta, y cuando es impar tenemos que tener en cuenta que hacer n sobre 2 me da, el cociente me da el piso, si se quiere. Cuando yo hablo de piso cuando yo hablo de un número con coma, es tomar el entero que está antes, es truncarlo. Cuando hablo del techo es tomar el entero que está después. Obviamente todos los enteros son su propio piso y su propio techo, pero lo que es interesante es que decir, por ejemplo, 3 sobre 2 me da 1, 5 sobre 2 me da 2, 7 sobre 2 me da 3, etc. Esa es la solución al primer problema. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, igual entiendo que no fue tan dificultoso. El que entiendo que fue un poco más problemático y en general generó más problemas es el del elefante que tiene un amigo y lo quiere ir a visitar. El elefante decide visitar a su amigo. La casa del elefante está en el punto 0 y la casa del amigo está en el punto X, con X positivo. Y nos dicen que en cada turno el elefante, bueno, sí, en cada turno, en cada instante, como lo queramos pensar, el elefante se puede mover una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones o 5 posiciones. Énfasis en que cualquiera de estas 5 opciones le cuesta lo mismo, le cuesta un turno. Y nos preguntan, dado X hasta 1.000.000, ¿cuánto es la mínima cantidad de turnos que necesita nuestro amigo el elefante para ir a ver a su amigo? Vi algunos que lo resolvieron con ciclos, que se dieron cuenta del truquito, pero yo se los di cuando todavía no vimos ciclos, porque ciclos es el tema de hoy.
Así que sepan que se puede iterar sin ciclos, y la idea es esta. Como bien hicieron muchos, el elefante, siempre que está a una distancia mayor que 5, se va a querer mover 5. ¿Eso nos cierra a todos? Porque es lo que más le conviene. Y si está a una distancia menor que 5, en una movida más, bueno, si está a una distancia de 0 ya llegó y termina ahí. Y si está a una distancia que es menor que 5, en un paso más ya llega. ¿Correcto? Eso muchos lo simularon con el for. Y eso está bien, en este caso las cotas dan, está todo bien. Pero les quiero comentar que la solución se puede hacer sin simular todo el proceso. ¿Por qué? Pensemos primero qué pasa si x es un múltiplo de 5. Si x es 5, 10, 15, etc. Si x es un múltiplo de 5, yo puedo dividirlo por 5 y esa va a ser la cantidad de pasos que va a necesitar el elefante. Si su amigo está en x5, en un paso llega. Se movió 5 y llegó. ¿Correcto? Si está en x igual a 10, en 2 pasos se mueve y llegó. En x igual a 20, en 4 pasos llegó. Se movió 5 4 veces y llegó. Ese es el caso donde x es múltiplo de 5. Ahora, ¿qué pasa si x no es múltiplo de 5? Pensemos si x es 6. Bueno, si yo lo divido por 5, voy a obtener, para llegar al múltiplo de 5 que está antes. O sea, si yo hago 6 dividido 5, me va a dar 1, y en un paso puede llegar hasta el 5, ¿correcto? Pero ahora queda una distancia menor que 5, porque si quedara una distancia mayor que 5, podría seguir haciendo pasitos de 5 y la división me daría más grande, ¿correcto? Bueno, entonces en ese caso, si no es múltiplo de 5, que esto se los comenté la clase pasada cómo verlo, o sea, si x por el signo de porcentaje, que es módulo o resto 5, me da distinto de 0, tengo que hacer x dividido 5 más 1. Tengo que sumar 1. Porque es ir hasta el múltiplo de 5 inmediatamente anterior. Eso lo consume x sobre 5 pasos. Pero como todavía le falta un cachito, tiene que hacer un paso más. Un paso que puede ser de 1, de 2, de 3 o de 4. ¿Se entendió la idea? Y bueno, así que la idea era hacer el if, de decir, bueno, si if x por 105 igual 0, code x sobre 5, else code x sobre 5 más 1. Esa sería una forma de hacerlo. No traje las implementaciones hechas, les recomiendo intentarlas. Ahora, si no les había servido en su momento, intenten implementarlo y consulten. Si creen que estaría bueno ver una implementación, me dicen y las comparto por el Discord. ¿Hasta ahora alguna consulta? ¿Alguna cosa más que quieran agregar? Claro, en este caso se utilizó el operador para identificar si era múltiplo de 5. Si el resto era distinto de 0, significa que no era múltiplo. Si era igual, ahí sí. Efectivamente. Ese es un uso bastante usual del operador módulo, es identificar, o del operador resto, como lo llamamos acá, identificar si un número es múltiplo de otro. Que bueno, en casos como este no es conveniente. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el que les dije que era el tema de hoy. Uno de los temas que ya les comenté es ciclos, que va a ser el primero, pero hoy vamos a ver ciclos, vectores y macros. Ya vamos a ver qué es cada una de estas tres cosas, así que no se preocupen. Muchos seguramente ya conocerán sobre todo ciclos y vectores. Macros es algo más particular de C++, y sobre todo las macros en la forma que les voy a comentar cómo las usamos en general en competitiva. Ahora sí está grabando. Bueno, los ciclos, como acá bien dice, son estructuras. Bueno, les estaba comentando. Como acá bien dice, bueno, vamos a mostrar de nuevo la presentación para que quede en la grabación. Ahora sí. Les decía, el ciclos es algo que nosotros usamos cuando queremos que un código, que una serie de instrucciones se repitan muchas veces. Posiblemente una cantidad que no sabemos ahora, que depende de cada caso, que depende de lo que ingrese el usuario, cuántas veces queremos que se repita. Y esto lo decidimos con los ciclos. Y acá una aclaración para que sea más ágil hablar adelante. A esas instrucciones que nosotros queremos repetir muchas veces, las vamos a llamar el cuerpo del ciclo.
Si yo quiero que una instrucción se repita muchas veces, por ejemplo, imaginen traído algo de la vida cotidiana, si yo quiero caminar, tengo que la instrucción de hacer un paso la tengo que hacer muchas veces. Bueno, acá a esa serie de instrucciones que uso para dar un paso, las voy a llamar el cuerpo de mi ciclo que hace el algoritmo, que implementa el algoritmo de caminar. Bueno, esto del cuerpo, esta idea de ciclos y del cuerpo la vamos a usar tanto cuando hablemos de algoritmos como cuando hablemos de código. Acá vamos a ver claramente cómo implementarlo en código, pero la idea en algoritmos es muy similar porque uno piensa medio en función de las herramientas que tiene de código también en algún punto. El ciclo más elemental que tenemos es el llamado ciclo while. While significa mientras y nos permite darle una condición a nuestro ciclo y que el cuerpo se repita mientras se cumple la condición. Ahora vamos a ver cómo funciona la idea. Bueno, ejemplo de un ciclo while es, mientras x sea distinto de 0, leer y guardar ese contenido en x. Esto lo que va a hacer es leer hasta que yo ingrese un 0. Básicamente, ahora lo vamos a ver en esta o en la siguiente diapo, ahora voy a hacer el ejemplo. Pero la idea es esta. Esto indica que yo quiero hacer el ciclo while, por eso tengo que poner la palabra reservada while. Y entre paréntesis le pongo la condición. De acá digo x distinto de 0. Mientras x sea distinto de 0, hacer esto. En este caso, leer x. Y una vez que leo x, vuelvo a verificar la condición. O sea, una vez que terminé de ejecutar el cuerpo del ciclo, vuelvo a verificar que se cumpla la condición, a veces llamada la guarda del ciclo. La condición del ciclo. Y entonces, ahí decido, si no se cumple, salgo del ciclo y sigo con mi programa como venía haciéndolo. Y si no, vuelvo a ejecutar el cuerpo una y otra vez. Bueno, y acá les comento que al igual que con los if-else, en los ciclos el cuerpo se escribe entre llaves. Pero si es una sola instrucción, no son necesarias las llaves. Esto también pasa con los if-else. De hecho, eso es bastante común ver if y no poner llaves para el cuerpo porque, como en el caso del problema del elefante, es una sola instrucción. En ese caso, code x sobre 5, else code x sobre 5 más 1. Como es una sola instrucción, puedo o no poner las llaves. Si fueran más de una instrucción, necesito poner las llaves para que Seba más entienda que quiero que todas esas instrucciones sean el cuerpo del ciclo o el cuerpo del if-else. Y ahora sí vamos a ver el ejemplo, el primero de los muchos ejemplos de la clase de hoy. Me les cambié el tema porque entiendo que este se ve mejor en la pantalla. ¿A ustedes les parece que está bien? A ver. Pero lo cerramos. Bueno, ahora María va a cerrar la ventana. Para que aparte salga mejor en la grabación y todo. O sea, para que todo salga, se pueda ver bien, sea entendible, por eso cambié este tema. Pero si ahora me doy cuenta se ve el reflejo porque ahora la pantalla no tiene luz propia. Al menos toda una parte no emite luz prácticamente y el vidrio ahora refleja. Mientras tanto, ¿el tamaño de letra está bien? ¿Lo sumo un poco? Está bien. Esta no se puede. La máquina de aire. Entiendo. Bueno, creo que se llega a ver bien. Bueno, ahora este tamaño de letra gusta más. ¿Lo subo un poco más o ya está bien? Perfecto.
Ya este tamaño nos va a quedar a posteriori. Para que no puedo mucha. Bueno, ustedes llegan a ver bien al margen del reflejo y todo, se llega a ver bien lo que... Si no cambia el tema de color no pasa nada. Bueno, using namespace std, bueno, lo que ya dijimos. Acá dijimos, bueno, empiezo x en 1 porque si no podría llegar a que valga 0 desde el vamos y esto nunca se ejecute y no quiero que se pase eso. Y veamos el ciclo lo que hace. Decía, bueno, leo x y digo que leí x. Y si decimos que voy a leer x y que después del cuerpo voy a ver si x es distinto de 0 y la última cosa que me influyó en el valor de x es leer el contenido de console y pasar y guardarlo en x, ¿correcto? Así que lo esperable, que es lo que hace efectivamente el programa este, es que me va a dejar ingresar números hasta que yo ingrese un 0. Y después de ingresar cada número me va a decir que leyó ese número. Y eso es todo lo que va a hacer. Un segundo. Estaba compilándolo todavía. Bueno, propiedades. Subir la fuente. La voy a subir a buenas tardes. ¿Esto se llega a ver bien? Bueno, acá podemos ver una sencilla interacción con el programa, que es, bueno, cuando empezó X valía 1. 1 es distinto de 0, así que ejecutamos el cuerpo del ciclo. Luego, leí X. Cuando leyó X, leyó 8, porque no lo escribí. Ahora no lo muestro, ahora lo muestro, está bien. Es 8. Y me dice, leí 8. Ahora se pregunta, ¿8 es distinto de 0? No. Perdón, sí. ¿Qué estoy diciendo? Y vuelve a dejarme escribir un número y lo guarda en X. Y luego me dice que lo leyó, en este caso es 7. Leí 7, luego ingreso 99 y así hasta que en un momento le ingreso un 0, me dice leí 0, pero después quiere ir a ver si la condición se cumple y ya no se cumple la condición. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, se estaba diciendo esto, que tienen que ponerlo entre llaves el cuerpo del ciclo, salvo que sea una sola instrucción donde es opcional. Bueno, y acá les comento un ejemplo. Bueno, sin X es lo mismo que si hubiéramos escrito así. Porque es una sola instrucción. Pero este caso ya no es lo mismo. Acá igual ven que como no hay un endline ni nada, perdón, un fin de línea, un espacio, un contrabarra, etc., van a quedar todos los números pegoteados, pero bueno, eso es un detalle. Pero el punto importante acá notar es que no es lo mismo, estos dos códigos no hacen lo mismo. Estas dos partes de código no son equivalentes. Las anteriores dos sí. El CISA tiene como incluido adentro del comando un salto de línea, ¿no? Porque una vez intenté poner el /n y me saltaba como un error. No. Lo que pasa es que tenés que ponerlo entre comillas. Lo pusiste entre comillas el contrabarra. O sea, pusiste flecha, comillas, contrabarra n, comillas. El sin n, perdón. Sí. El sin ya se saltea ahí solo los espacios y los saltos de línea. Perdón, pensé que me hablabas de code. Sí, aparte, lo que pasa es que el sin va a tratar de sacar información de consola, o sea, este operador va a sacar información del sin y la va a guardar en la X. Si vos le pasás un string, que como literal y contrabarra n,
lo que va a pasar es que va a tratar de guardar información en algo que es un valor constante, porque si vos lo pones a mano es un valor constante. Y obviamente no va a poder y por eso no le va a gustar. Así que el SYN ya está pensado para saltearse lo que se tiene que saltear. Lo que usualmente uno querría que se saltee, mejor dicho. Bueno, y acá les comentaba el ejemplo que puedo hacer leer números hasta leer un 0. Este es claramente el menos usado, al menos en mi experiencia, que es el ciclo do while. El ciclo do while es muy similar al ciclo while, pero antes de chequear si se cumple la condición va a ejecutar el cuerpo al menos una vez. Y bueno, acá tenemos el ejemplo, do sin x, while x.0. El único detalle importante es que acá tengo que poner punto y coma después de la condición, después del paréntesis de la condición. Igual si no lo hacen, el propio compilador les va a decir que lo pongan, así que no se preocupen por memorizarse algunos detalles como esos. Se adquieren con la práctica. Pero bueno, como digo, el cuerpo sin x se va a ejecutar una primera vez antes de verificar la condición x distinto de 0. Luego de eso es igual que el while, es lo mismo que el while común. Bueno, acá les enfatizo que se acuerden de poner el punto y coma después de la condición. Y ahora vamos a hablar de algo que es importante y es un poco más abstracto. Es el scope o alcance de las variables en un programa, que es en general lo que definimos justamente con las llaves. Las llaves no lo comentamos ahora, pero lo que definen es un scope. Y ahora lo vamos a comentar más en detalle. Acá dice, las llaves limitan el scope de las variables. Y acá pongo el ejemplo si fuera esta sola línea. Si hago esta línea, cuando cierro esta llave, X dejó de existir. Porque, bueno, la computadora ya no se acuerda de ese nombre, podemos pensarlo así, porque recordemos que las variables en fondo son, las podemos pensar como cajas, las podemos pensar como nombres de pedazos de memoria. Es decir, bueno, ahora este pedazo de memoria lo voy a usar como una caja para guardar información de esta forma y la voy a llamar tanto. Ahora, cuando se cierran las llaves, donde esa variable fue creada, fue nombrada, ahí se olvidó que esa caja existía. Así que ya no la puedo llamar, ya no la puedo usar. Pero a su vez, si yo quiero volver a crear otra caja con el mismo nombre, cosa que obviamente normalmente no podría, porque al ser más le va a molestar que tenga dos variables con el mismo nombre, porque cuando yo quiera hablar de una no va a saber la cual. Ahora me va a dejar, porque ya la otra no existe ni para bien ni para mal. El comentario es que un scope puede tener entre otro scope. Fíjense que, por ejemplo, cuando yo hago el cuerpo del ciclo está entre llaves. Pero eso que había puesto en el main, que después vamos a comentar qué es, posiblemente en la clase que viene, cuando veamos funciones, eso también es un scope. Es decir, tenemos scopes adentro de otros. Para los temas de esta clase que son ciclos y para los temas de la siguiente que son funciones, es importante tener presente el scope para saber cuándo existen y cuándo no mis variables y cuándo se transmite o no información entre partes de código. Sí, y bueno, si un scope está dentro de otro y es lo interesante, vieron que yo la X la había declarado fuera del while, pero le leía el contenido dentro del while. Como el scope del while está dentro del scope donde existe la X, puede ver la X, sabe que la X existe y la puede modificar. Puede modificar el contenido de X, puede modificar el contenido que está en esa cajita que dijimos que es la variable. Lo que es interesante también es ver que el cuerpo del ciclo, cada vez que yo ejecuto el cuerpo, es un scope distinto. ¿Sí? Cuando yo ejecuto cada ejecución, por eso, si yo quisiera crear variables dentro del ciclo, se van a volver a crear desde cero cada vez que yo ejecute el cuerpo del ciclo. No, en ese sentido, si yo quiero que una variable perdure entre varias ejecuciones del ciclo, la tengo que crear antes, la tengo que crear fuera del ciclo. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos de scope para entender un poco mejor esto.
Bueno, acá tenemos el primer ejemplo de scope. Ven que yo abrí llaves, declaré x es igual a 0. Acá ven que si yo quiero cambiar el valor de una variable ya existente, no tengo que volver a poner el tipo de la variable, solo pongo el nombre. Eso es importante. Y acá la quiero mostrar. Y, spoiler, esto no compila. ¿Ven? Acá se lee, ha fallado la compilación. ¿Por qué? Y acá me subraya en rojito esta x. Porque ese x acá no existe. Existía en estas llaves. Acá ya no. ¿Se entendió? Y este es el segundo ejemplo que quiero ver para ver de que podemos modificar variables que están en el scope más grande, que es este scope, el scope del main, dentro de este otro scope, el scope de estos paréntesis. Que en general uno no hace esto, no crea un scope en el aire, no tiene sentido, pero es para que veamos cómo funciona. Acá vemos que nos devuelve 1. ¿Qué es lo que coteó? Coteó el valor de i. Fijémonos lo que mostraba por pantalla. Mostrado por pantalla, bueno, empezamos con i igual 0, luego digo x igual 1, i igual x, luego coteo i. Y ahora i vale 1. Así que tengamos presente eso de que cuando yo estoy en un scope que está dentro de otro, igual puedo modificar las variables que definí el scope más grande. ¿Hasta ahora esto es más o menos claro? ¿Alguna duda? Muy bien. Ahora vamos a ver, antes de pasar al siguiente tipo de ciclo, lo que en general es necesario, y es muy cómodo aparte. Los operadores incrementales y decrementales. El primero que tenemos es el operador más, que por ahora, en la siguiente clase vamos a profundizar un poco en la ligera diferencia entre estos dos, pero esta clase vamos a ver que son similares, que hacen lo mismo en el fondo. Puntualmente, estas dos instrucciones hacen lo mismo, que es hacer que x aumente en 1, hacer que x es igual a x más 1. ¿Sí? Énfasis en que lo que estoy acá es haciendo evaluar esta expresión con el valor que actualmente tiene x, sumarle 1, y ahora esto lo guardo en x. Énfasis en esto. Esto no es un planteo como ecuación, es un planteo de evaluar esta expresión, lo que vale en este momento, y guardar ese contenido en x. Y les decía, el operador más hace eso. Aumenta el valor de x en 1. Es una operación que va a ser muy usual, que ahora vamos a ver por qué. Análogamente, el operador menos hace lo contrario, justamente reduce en 1. Van los dos juntos. Acá dejé un espacio porque si no tomaba mal el editor de texto, el Google Slides, pero es eso. Y ahora sí vamos a la frutilla del postre, que es el ciclo for, que en general no necesariamente es flexible, pero lo usual es que lo usemos cuando nosotros queremos ejecutar algo una cantidad fija de veces. Cuando yo digo tengo un número que, no sé, supongamos un enunciado como teníamos antes de voy a ingresar n números, entonces yo quiero que sean n operaciones de leer un número. Pero n es un número que ya conozco, es fijo. Y en general queda más cómodo hacerlo con un ciclo for. Y acá vemos la comparativa entre un ciclo for en ese costado y cómo sería lo mismo en ciclo while. Yo tengo, primero abro un scope con llaves, tengo un inicio, una instrucción de inicio, y tengo un while con una condición, un cuerpo, acá el cuerpo de toda la vida, y acá le agrego como una instrucción de paso, que es lo que quiero ir cambiando en cada caso. Y todo esto lo puedo condensar, si quiero, en esta otra forma, que es la forma del for, que es for, entre paréntesis, inicio, punto y coma, condición, punto y coma, paso,
y acá el cuerpo. Entonces, veamos, ¿qué es lo que hacía esta instrucción? Sabemos que esta hace lo mismo, porque es lo que les estoy diciendo ahora. Primero, me abre un scope nuevo, o sea que lo que se declare acá deja de existir cuando esto se cierra. Luego ejecuta la instrucción de inicio. La instrucción de inicio que es esa que ponemos al principio de todo en el for, y se ejecuta una sola vez. Luego verifica la condición. Luego ejecuta el cuerpo del ciclo. El cuerpo que acá lo llamamos que como es el cuerpo en el for. Y luego, antes de volver a verificar la condición, ejecuta esto que llamamos el paso, o el incremento, lo podríamos llamar, o como lo queramos llamar, que se ejecuta después del cuerpo antes de verificar la condición. Bueno, y después, cuando ya no se cumple la condición, cierra acá y cierra acá. ¿Se entiende más o menos esta idea, esta analogía entre los dos tipos de ciclos? O sea, cómo esta construcción usando un ciclo while es equivalente a esa construcción usando un ciclo for. Marco lo del scope y las llaves para que tengan presente de que si en inicio se declara una variable, que es lo usual, que usualmente se declara una variable, pero vamos a ver cómo se hace, esa variable va a dejar de existir después del for. Y bueno, acá les comento verlo mejor con un ejemplo, que es, bueno, ingresar un número por consola y imprimir los números de 1 hasta S. Bueno, acá tenemos la primera parte, la forma como lo haríamos con un while, que es, declaramos n, leemos n, abrimos estas llaves para crear este scope grande, decimos que i empieza en 1 y mientras i sea menor o igual que n, muestro i, hago un salto de línea y aumento i en 1. Y acá les comento lo que es cada parte. El scope de todo el proceso, de todo el ciclo, el inicio, la condición, el scope de cada ejecución del cuerpo, que es estas dos llaves, el cuerpo, que es simplemente lo de codear i, y el paso, que es aumentar i, también llamado incremento. Le damos un momento para que lo compile. Y ahora le ingreso un número, sumamos 6, y vemos que muestra los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se ve bien? Bueno, ahora vamos a ver hacer esto mismo con un for, con un ciclo for. Primero, notemos que es mucho más cortito, ¿verdad? Se entiende que esto, lo otro es un choclo más grande de código, esto es una cosa cortita acá. ¿Verdad? Por tanto es más cómodo de escribir y por eso se inventó para empezar. Porque a veces era, como vieron que era muy común que yo quisiera hacer esta estructura. Y ahora voy a explicar por qué lo adherí y eso. Por eso se creó la instrucción for, obviamente. Y acá, como vemos, vuelve a pasar lo mismo. Ingreso 6, y me muestra 1, me muestra 2, me muestra 3, me muestra 4, 5 y 6. ¿Se entiende? Se hace así, en general, porque yo no quiero perder información, yo quiero conservar que la n es la que me dieron, ¿correcto? Por eso yo voy a usar una variable que la llamo obviamente, por ejemplo, iterador, y puede justamente es iniciarlo de iterador o de índice, etc. Pero bueno, después vamos a ver que en un contexto se usa como índice.
Entonces, por eso yo voy a querer que I vaya recorriendo de, bueno, solamente es de 0 a n menos 1. Pero en este caso, como yo los quiero imprimir y quiero imprimir exactamente los números de 1 a n, entonces digo que I empiece en 1 y que termine en n más 1. O sea que cuando valga n más 1 ya no se ejecute el cuerpo. Por eso uso una variable auxiliar en este sentido para llevar cuántas veces ya ejecuté el cuerpo. ¿Se entiende? Acá les dejo más ejemplos que ahora los vamos a mostrar en código. Esta clase la preparé con muchos ejemplos porque creo que puede ser útil para que se entiendan mejor los conceptos. Calcular el factorial de un número, cuidado con el overflow, porque los factoriales crecen muy rápidamente. Obtener todos los divisores de un número y obtener la suma de los números ingresados por el usuario. El primero, si no recuerdo, era el factorial. Así que vamos a empezar por ahí. Acá está, factorial. Bueno, acá lo que vemos es ingresar un número n, leer un número n. Fíjense que el factorial acá lo guardo como long no, para aumentar un poquito el valor de n al que le puedo calcular el factorial. Y acá el cuerpo es sencillo. Pruebo los números de 1 hasta n. Fíjense que acá me sirve que i exista, que i guarde el valor en la iteración en la cuestión, porque acá quiero usar i en la cuenta. Y es, bueno, antes también de hecho, y es factorial de n igual a factorial de n por i. O sea, es, como digo, es el producto de todos los multinúmeros enteros, naturales, entre 1 y n, inclusive. Entonces eso lo que yo hago es hacer factorial de n, es lo que yo ya tenía, por el siguiente número hasta ver los n números. Y luego lo muestro. Y como, bueno, acá les comento que fíjense que al hacer una sola instrucción no necesito poner llaves. Acá les comento dos casos interesantes, que es 20 y 21, que ese es el caso 21 es el caso donde ya no entra ni en long long. Los vamos a ver los dos para ver lo que pasa. Se compiló perfecto. Ahora vamos 20. ¿Es el choclazo? O sea, fíjense que esto es algo así como 2.400 millones. Si yo no llego a 21 me va a dar unos 52.000 millones. Perdón. 2.4 trillones. Ahora está bien. Y me tendría que dar 52 trillones que no entra ya en long long. Así que si yo lo vuelvo a ejecutar, le paso 21, tiene un número negativo. Pero si es un producto de números positivos, no puede ser negativo por definición, no tendría sentido. Esto es overflow. Esto es lo que pasa cuando yo hago overflow, es que empieza desde el mínimo, menos 2 trillones o menos 4 trillones y pico. Y bueno, acá me dio este número negativo muy grande, pero que me di cuenta que dio overflow porque no puede dar negativo a la cuenta que estoy haciendo. Ese es el primer ejemplo que me parece interesante. ¿Se entendió? Acá vamos a ver el ejemplo de los divisores. Y acá vamos a usar, como había dicho en el caso del elefante, el operador por ciento para distinguir los divisores. Cuando un número es múltiplo de otro, acá digo que n sea múltiplo de i es lo mismo que decir que i es múltiplo de n.
¿correcto? Y es divisor de n, perdón. Entonces así puedo obtener todos los divisores de n. Pensemos un número con muchos divisores, es 36. Y digo, 1 lo divide, 2 divide, bueno. Acá vemos que nos muestra todos los divisores de 36. Todos estos ejemplos, así como las diapositivas, les van a quedar de material que los vamos a subir el enlace a Discord. Así que si después lo quieren revisar con más cuidado o tratando de ver cómo se hace cada cosa, pueden tomarse su tiempo para hacerlo. Y obviamente para consultar todo lo que no entiendan o quizás escribir de alguna forma confusa o se me pasó con algo que todavía no vimos o cosas así, pueden consultar si pasa eso o si simplemente hay algo que no entienden. Entonces ahora podemos seguir con el tercer ejemplo, que era la suma de los números ingresados por el usuario. Que esto es medio lo que ya habíamos visto. Que yo puedo hacer que lea. Este tutorial lo hice con un Dual para darle un caso de uso, donde puede ser interesante. No es más usual Dual. Pero que bueno, la suma tiene que empezar en 0. El número que ingreso, la variable número, puedo guardar el número que voy ingresando. Leo el número, suma es igual a suma más número y el número será distinto de 0. Acá puntualmente los ingresados hasta que ingrese un 0. Como condición de corte, podría haber sido con un for que diga de antemano cuántos números iba a ingresar. Bueno, 4 más 5 más 6 es 15. Cosa que ya sabemos. ¿Hasta ahora alguna duda, alguna consulta sobre estos ejemplos? Bien. Seguimos con la presentación. Ahora vamos a pasar al siguiente subtópico, digamos, que es que podemos anidar los ciclos. Esto es una observación más bien porque nunca dijimos que no se podía, pero hago énfasis en que es algo que va a ser útil, que queremos aprovechar, que en el cuerpo de un ciclo puede haber otro ciclo, o puede haber un if, puede haber cualquier cosa, así como en el cuerpo de un if puede haber otro, puede haber un ciclo. Puntualmente, lo que decía, en el cuerpo de un ciclo puede haber otro. Y acá un ejemplo, así como ya vimos con un ciclo calcular los divisores de un número, podemos usar anidación, mostrar calcular. Dios mío. Bueno, lo voy a corregir antes de subirlo. La suma de los divisores de 1 a n. O sea, la suma de los divisores de los números de 1 a n. Ahí está bien dicho. Acá vemos cómo tenemos una doble alineación. O sea, bueno, empieza suma en 0, empieza n, declaro n, leo n, para hacer hasta qué número tenemos test. Fíjense esto. Primero voy a recorrer todos los números de 1 hasta n. ¿Bien? Acá voy a llamar la atención sobre algo. Vieron que el ciclo es un solo scope, todo el for, ¿correcto? Bueno, entonces yo puedo pensar que es una sola instrucción, en algún sentido. Es decir, yo hago for, lo que tenga que ser, y abajo le pongo otro for, no necesito para llaves en este caso, porque este for ya engloba todo esto. Y así que este solo necesita contener a este. ¿Bien? Con el if pasa lo mismo, como el if es una sola instrucción, este if está dentro de este for. Y aunque el if tiene algo dentro, piensa, bueno, yo ya tengo este if. Si ese if tiene un cuerpo complejo o no, no me interesa. Yo sé que este if es mi cuerpo. Y este sabe que este for es su cuerpo. Y no necesito poner tantas llaves. Eso es algo que
menos se suele hacer. Después vamos a ver formas muy cortas de notarlo, así que hasta más usual no poner las llaves en muchos casos. Acá, bueno, recorro para cada número entre 1 y n, recorro todos los números de 1 hasta s y veo cuáles son sus divisores y los voy sumando. ¿Se entiende? Bueno, vamos a poner un ejemplo para ir ejecutándolos. Vamos a hacer los divisores hasta 10, la suma de los divisores de los números hasta 10, que es 87. Y acá les dejo comentado y ahora les voy a mostrar cómo que esto se puede resolver con un solo ciclo. Este problema puntualmente, no digo que todos los problemas de derivación se puedan resolver con un solo ciclo, pero este problema, haciendo una ligera observación, que creo que va a ser para los que ya conocían ciclos, esta observación igual va a ser interesante, espero. Así que parte por eso lo quiero hacer. Si les parece un poco confusa esta observación que voy a hacer ahora, perdón, que voy a hacer ahora, no se preocupen. Después la vamos a ver más en profundidad en futuras clases. Y puntualmente, si no saben justo ese tema, pero saben muchas otras cosas, van a estar muy bien igual. Pero es una observación interesante y es un enfoque interesante. Que va a ser, en lugar de pensar para cada número entre 1 y n, ¿quiénes dividen ese número? Voy a pensar para cada número entre 1 y n, ¿a cuántos números hasta n ese número divide? ¿Se entiende? Acá vamos a hablar en código y lo voy a explicar mejor. Bien. Como ven, queda mucho más cortito todo. Para cada número entre 1 y n, suma es igual a suma más i por n dividido i. Y conteo la suma. Acá hay una explicación en texto para los que la quieran leer después en el futuro cuando no tengan a alguien contándose. Así que les dejé esta explicación con un comentario de muchas líneas. Pero la idea básicamente es pensar. Bueno, yo digo que para cada número entre 1 y n, sumo todos sus divisores. ¿Correcto? Ahora, el enfoque va a ser al revés. Voy a pensar, para cada número, ¿en cuántas veces lo voy a tener que sumar? Eso es lo mismo que preguntarme a cuántos números este divide. Entonces voy a hacer... ¿Y cuántos números va a dividir? Bueno, se divide a sí mismo, divide a su doble, a su triple, a su etcétera, hasta que se pasa de n. Y ahí ese también lo divide, pero ya no lo tengo que contar. Y la cantidad de números múltiplos de i que son menores a n, me lo va a dar justamente n dividido i. Recordemos que acá me quedo con el piso de esta división. O sea, si n no es múltiplo de i, me quedo con el menor entero tal que n por ese entero no sea mayor que n. Perdón, i por ese entero, i multiplicado por el cociente, es menor o igual que n. Así que el cociente de esta división entera, de n dividido i, me va a dar la cantidad de múltiplos de i que están entre 0 y n. O entre 1 y n, mejor dicho, está bien. Sí, entre 1 y n. La cantidad de múltiplos de i entre 1 y n, que en este caso va a ser, para esta suma que yo quería hacer es la suma de los divisores de los números en el rango 1 a n, va a ser la cantidad de veces que aparece i en esa suma, como sumando. Entonces yo digo, bueno, todas estas veces valen i, lógicamente, así que suma i por la cantidad de veces que aparecen. Y por eso, y la suma total es esto para cada número entre 1 y n. Que muchos solo se van a dividir a sí mismos. De hecho, si nos damos cuenta, todos los mayores a raíz de n solo se dividen a sí mismos. Pero bueno, eso es un detalle. A lo que nos interesa ahora ver es que no necesitamos ver explícitamente a cada divisor, sino que acá podemos hacer una puntita para cada uno saber cuántas veces aparece. De hecho, este enfoque lo vamos a ver más en profundidad. Si yo quisiera saber los divisores exactos de cada número de 1 a n, hacerlo con este enfoque de que cada uno mira sus múltiplos y les dice yo a vos te divido, en lugar de que cada uno mire sus divisores, es mucho más rápido. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora quiero que nos quedemos con esta idea, con este otro enfoque,
¿Se entendió? Si hay dudas, si algo no les cierra, pregunten. Es la idea para que se pueda aprovechar el curso. Y si quedan dudas sin resolver, medio que se está desaprovechando la oportunidad. ¿Está bien? No te avergüences de decirlo, está todo bien. ¿En dónde te perdiste? O sea, ¿en el for como estructura o en este ejemplo? La estructura. Ok, no pasa nada. Ahora lo vuelvo a comentar. Y está bien, pregunten. Quiero que se animen a preguntar. La clase está para que pregunten. Acá tenemos lo que cuando yo explicaba la sintaxis del for. Y yo decía que estas dos cosas hacen lo mismo. ¿Lo entendés? Bueno, vos entendés que lo que va a hacer esto es ejecutar una instrucción de inicio, va a ver que se cumple una condición, va a ejecutar un cuerpo, acá pongo cuerpo, pueden ser muchas instrucciones, es una forma de llamarlo como grupo, de alguna forma. Esto es esquemático. Acá va a ejecutar un paso, y acá separo, dentro del while el paso y el cuerpo estarían juntos, pero acá quiero separarlos para ver cómo se refleja eso en el for. Pero dentro del while se va a ejecutar el cuerpo y el paso, y después se va a volver a ver la condición. ¿Eso lo entendés? Entonces, si yo te lo escribiera así, ¿vos lo entenderías? Muy bien. Lo que yo te estoy diciendo, en este caso, es decirte, bueno, el for, si yo lo escribo así, si yo escribo for, inicio, que es una sola instrucción en general, condición, paso y cuerpo, va a hacer lo mismo que esto. Va a ejecutar la instrucción una vez, la inicio, una sola vez, después en cada paso va a ver, en cada iteración, en cada ejecución del cuerpo, si se cumple la condición. Si se cumple, va a ejecutar el cuerpo, después de ejecutar el cuerpo, o va a ejecutar el paso, que también es una sola instrucción, y va a volver a ver si se cumple la condición. Si se sigue cumpliendo, vuelve a ejecutar el cuerpo, vuelve a ejecutar el paso, y así hasta que la condición no se cumpla más. Como pasa acá, cuando la condición se deja de cumplir, se sale. Esto del scope, lo que yo decía, de las llaves, es porque, por ejemplo, viste que muchas veces yo acá declaré una función, una variable. Hice i igual 0 o i igual 1. Bueno, lo que quiero marcar es que cuando yo salgo de esta llave, cuando yo salgo del for, esa i que yo declaré en el inicio, la instrucción de inicio del ciclo for, deja de existir. Entonces, si yo acá quisiera hacer algo con la variable i, no podría, la tendría que volver a declarar. No podría usar esta variable i que usé acá, porque ya salí de su scope. Por eso quería plantearlo de esta otra forma, y que más o menos si entienden una, les sirva para entender la otra. Porque bueno, una vez que vemos que son equivalentes, cuando veas esto, si así te resulta confuso, no hay problema, podés pensarlo así, de esta forma que es más larga, pero es más explícita en lo que se está haciendo, a no hasta que te acostumbres y ya, con la práctica y con el tiempo de muchas veces ver un ciclo for y pensarlo así, ya cuando veas un ciclo for no te va a resultar confuso. Pero, ¿te quedó más claro ahora? Bueno, eso es importante. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, ahí estábamos con el ejemplo de la anidación y con el ejemplo de cómo calcular la suma de los divisores de todos los números entre 1 y n. ¿Y cómo lo podíamos hacer? Con anidación, buscando cada divisor explícitamente, o cómo cambiando el enfoque con un solo ciclo. Bueno, ahora sí vamos. Bueno, ya cerramos el primero de los 3 grandes temas de hoy, que estaban en el título, que es ciclos. Ciclos es algo que nos va a acompañar durante todo el curso, porque es una de las cosas más elementales de C++, y obviamente lo vamos a usar ahora con este tema que se llama vectores, y va a aparecer también en macros, y va a aparecer de acá en adelante.
el siguiente tema de hoy es vectores. Y así como yo podía tener veces que una instrucción la quiero ejecutar muchas veces en función de algo que ingrese el usuario, de alguna cuenta que yo haga, que no puedo saber de antemano, o que quizás sí, pero son muchas, y no las puedo poner todas en mano. Los vectores me permiten hacerlo así con las variables. Hay veces que yo quiero declarar muchas variables de un mismo tipo y que se muevan juntas. Pero si son tantas o si incluso son dependientes de lo que ingrese el usuario, yo no puedo declararlas a mano en el código una por una. Para esto tenemos los vectores. Como digo, un vector nos permite almacenar una cantidad variable de variables de un mismo tipo. Espero que nos entrabemos. Y acá tenemos un ejemplo de vectores. Vector int i, vector int b, y es un vector de enteros llamado b, que empieza estando vacío. Un vector es como muchas cajitas, así como las variables son una caja. El vector podemos pensarlo como una caja que adentro tiene muchas cajitas una al lado de la otra, numeradas. Bueno, empieza sin ninguna cajita dentro. Así creamos un vector entero b que empieza vacío. Entre las flechas es donde ponemos el tipo de elemento que contendrá el vector. Acá tenemos que poner un tipo de dato. Después vamos a ver, inclusive puede ser otros vectores, pero en principio que es un entero. Acá le pongo int para indicarle que las posiciones del vector, que las cajitas dentro de esta caja grande que es el vector, van a ser cajitas que guardan números enteros. Y acá vamos a pensar que hasta ahora vemos tipos de datos que son simples, salvo si quiero los strings, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, hoy mismo. Hasta ahora vimos sobre todo números, ¿verdad? Todas las variables que vimos las podemos pensar como un número escrito en la computadora, bueno, en binario, los que ya sepan un poco más de esos detalles, pero básicamente la computadora tiene anotado en un lugar un número, ¿correcto? De hecho vimos que los caracteres por dentro también eran eso, solo que la computadora, al saber que era un carácter, cuando lo miraba, en lugar de pensar en el número, pensaba en la letra con ese código, y los booleanos son 0 o 1, también los interpreta así la computadora. Ahora, si bien podemos pensar que todo guardado en la computadora es en el fondo algún número muy grande escrito, esto es una cosa un poco más compleja, ¿verdad? Acá vamos a empezar a trabajar como con el vector, con tipos de datos que son más complejos, que tienen más propiedades, más cosas. Estos sí tienen un valor por defecto cuando los creamos, aunque no les asignemos ninguno. Así que un vector no contiene nunca basura. ¿Pero que dijimos que si yo declaro i y no lo inicializo, puede contener basura? Bueno, eso con el vector no pasa. El vector siempre empieza vacío, salvo que yo le indique lo contrario y vamos a ver cómo. Y a estos tipos de datos los llamo objetos. A estos tipos de datos más complejos los llamo objetos. Así que el vector es el primer objeto con el que estamos interactuando. Acá, bueno, funciones es algo como en matemática. Tiene unos parámetros que se les puede llamar el argumento y nos devuelven valores. Ahora vamos a bajar todo esto a tierra con ejemplos, pero quiero como introducir unos conceptos para poder empezar a hablar de ellos. En la próxima clase vamos a ver cómo crear nuestras propias funciones y nuestros propios tipos de objetos personalizados, pero hasta con la clase de hoy vamos a ver cómo tratar con los que ya existen, con algunos de los que ya existen, hay muchísimos, pero puntualmente con el caso del vector. Les quería comentar lo que es una función, que es algo que básicamente recibe un argumento, o a veces no, a veces la función le devuelve un valor sin que yo le entregue nada, le entrego un argumento vacío si quieren. Para decir, son funciones que dependen de los objetos y nos permiten trabajar con ellos y les llamamos métodos. Los métodos del objeto. Y ahora vamos a ver el ejemplo puntual del vector. Vamos a ver algunos métodos del vector, del objeto vector. Por ejemplo, si yo hago b.size, acá ven que no le estoy pasando ningún argumento. Pero este size está vinculado con esta variable.
si creo con esta instancia, se le llama también, con este objeto B, y nos devuelve la cantidad de elementos en B, el largo de B. B.push-back, ahora sí le paso un argumento X, que tiene que ser del mismo tipo, o casteable a el tipo de elementos que contiene B. Porque lo que hago es agregar X como último elemento de B. Esto, por cierto, es rápido. Después, dentro de 2 clases, vamos a ver bien cómo medimos lo que es rápido y lo que es lento, más en detalle. Esa clase es muy recomendable, incluso los que ya tengan experiencia programando. Bueno, pop elimina el último elemento de B. Los corchetes, poner un índice entre corchetes, nos permite acceder al iésimo elemento de B. Recuerden que dijimos que esas cajitas estaban numeradas. Bueno, si yo quiero acceder a una de estas cajitas y tratarla como una variable, que en el fondo es lo que es, lo hago con los corchetes y con el índice. Este es otro caso donde, por ejemplo, si yo tengo un ciclo for y quiero recorrer los elementos de un vector, me conviene tener esta variable i que va pasando por los valores hasta n. Porque esta es la variable que voy a usar generalmente de índice en mi vector. Bueno, si accedo al iésimo elemento, digo que i es el índice. Y bueno, b.back y .front nos permiten acceder al último y al primer elemento de B. De la misma forma que yo hiciera acá, que si yo lo hiciera con los corchetitos. No la aclare, pero este siempre se llama corchetes. Y bueno, los que ya cursaron elementos, posiblemente ya lo hayan visto, los que ya tengan experiencia en general, es que en C++ y en casi todos los lenguajes, los vectores se indexan desde 0. Es decir, que la primera cajita de todas tiene número 0, la segunda tiene número 1, y si tengo n cajitas, la enésima tiene número n-1. ¿Se acuerdan cuando dijimos que una de las cosas que le podía pasar en nuestro programa era crashear? Y que eso estaba obviamente mal. Bueno, un ejemplo sería dividir por 0, pero otro ejemplo es usar un índice inválido para acceder a un vector. Si un vector tiene 3 posiciones, se van a numerar 0, 1, 2. Si yo quiero acceder a la tercera, o a la quinta, o a la -1, a la posición -1, va a crashear. El programa va a decir, no, ¿para qué estás haciendo? Esto no está bien, estás queriendo acceder a algo que no existe. Y el programa en definitiva no va a terminar bien. Ahora vamos a ver un ejemplo sencillo con vectores que es leer n números y después escribirlos en pantalla. La diferencia que esto va a tener con cómo lo hacíamos con el ciclo era que en el ciclo era lo leo, lo escribo, lo leo, lo escribo. Acá es leo todos, me los guardo y después los escribo todos juntos. Este es un ejemplo medio de juguete, medio sencillo para que vean cómo puedo usar vectores. Una forma de hacer que un código se repita. Bueno, acá vamos a ver que los vectores y los ciclos for se llevan muy bien entre ellos. Así que acá vamos a ver cómo lo hacemos. Primero tenemos el vector b, vector int b, int n. Bueno, leo n y ahora voy a ejecutar. Esta es la forma más usual de hacerlo, que i empiece en 0 y mientras sea menor estricto que n. Esto también me genera n ejecuciones. Pero bueno, así todo se indexa en base 0. Por eso iba a ser de 0, 1, 2, 3, n-1 y después termina. Leo X, declaro X, leo X y guardo X al final de B. Y acá lo que hago es recorrer el vector y mostrarlo por pantalla.
Bueno, ingresé los números 1, 2, 4, 8. Este enter que mi tipo de error lo ignora, no tenemos eso. 16. Y acá los volví a mostrar todos por pantalla. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora vamos a hablar del constructor de un vector. Cuando creamos un objeto, que en este caso puede ser un vector, podemos darle parámetros, podemos darle un argumento, para que se construya con un valor en específico. A esta función, que recibe unos parámetros y me construye este objeto, se la llama el constructor del objeto. Bueno, vamos a profundizar más en esto, como les decía, en la clase que viene, pero ahora sabemos que existe y sabemos que con lo que interactuamos, ahora cuando veamos cómo declarar, cómo inicializar un vector. Tenemos el vector b y le podemos pasar entre paréntesis n. B se va a crear con largo n y todas las posiciones tienen el valor por defecto del tipo que contiene. Les dijimos que cuando yo declaro una variable entera en el aire, esa variable puede contener basura, si no la inicialicé. Bueno, existe un contexto, que vamos a profundizar un poco más en la clase que viene, donde el valor por defecto de las variables enteras siempre es 0. Y por ejemplo, en ese contexto es donde crea B sus posiciones internas. Así que si yo creo un vector de enteros y no especifico un valor por defecto, todas las posiciones van a empezar en 0. Lo mismo si empiezo con flotantes o con caracteres, etc. Y bueno, si yo aparte de la cantidad de posiciones le paso un valor X, se va a crear también con largo n, pero ahora todas las posiciones van a contener X. ¿Esto se entiende? ¿Alguna duda, alguna consulta? En la primera forma de inicializar tu vector, ¿eso influye después en la complejidad de tu algoritmo? No, los dos tienen la misma complejidad, esto lo vamos a ver dentro de las clases, está bien la pregunta, pero no, la performance es la misma para tipos de datos sencillos, al menos sí. En general sí, en general estas dos formas son lo mismo, no va a haber una diferencia significativa ni a favor de ninguna de las dos. Lo que sí, esto, si bien tiene la misma complejidad, y no vamos a profundizar mucho en lo que es eso, es un poquito más rápido hacer esto que hacer n veces pushback. Hacer n veces pushback x es más lento que hacer vector int b entre paréntesis n, x. Pero esta diferencia que comento ahora es poca, no es una de las que se tengan que preocupar. Si ustedes se acostumbran a hacer muchos pushback, va a estar bien igual. Perdón, ¿qué significa hacer pushback? Llamar al método pushback. Está bien. Bueno, acá vimos los métodos del vector, perdón que lo dije así rápido, asumí que lo ven naturalizado, que lo tenga así naturalizado es, cuando yo iba a hacer pushback de un vector, quiero decir, llamar a b.pushback x. Así que cuando yo digo con x hacerle pushback a b o algo de esa forma, lo que quiero decir es esta instrucción, b.pushback x. Que después va el punto y coma, obviamente, pero esta es la instrucción que nos permite agregar a x como último elemento de b. O sea, a b le agrego una cajita más, aumenta el largo de b, y esa cajita no contiene cualquier cosa, contiene a x. ¿Alguna duda más? Bueno, ¿te quedó claro? Perdón, si yo tengo un vector de 5 posiciones o 5 cajitas, yo hago un pushback de x y me agrego una cajita más, una 6, y esa 6 contiene la x. Correcto, si vos tenés 5 cajitas, las cajitas se numeran 0, 1, 2, 3 y 4. 4, claro. Bien. Ahora, si vos haces pushback x, haces b.pushback x,
vas a crear la cajita 5, que es la sexta, pero se numera 5 por lo que dijimos, y el contenido de esa cajita va a ser X. Perfecto, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra duda? Yo quisiera modificar un índice determinado del vector. ¿No hay un método para eso? Cuando vos accedes con los corchetes, viste que yo te dije que con los corchetes puedes acceder como una variable. Ahí puedo explicar. O sea, si yo hago b sub i igual 0, por ejemplo, o b sub i igual x, lo que estoy haciendo es que el contenido en la y cajita ahora va a ser x. O sea, vos viste que podés escribir la instrucción x igual y. Eso lo sabés hacer. Bueno, ahora si en lugar de x decís b sub i, lo que estás diciendo es en la y posición, la cajita número i dentro de b, ahora va a ser i. Qué mala elección de letras. Y quiero decir. Pensé que era solo para lectura del proceso. No, esto te permite leerlas y te permite escribirlas, te permite guardar cosas en ellas. Vos, Fondo, tienes una pregunta también. Sí, quería saber si se puede hacer un pushback de más, por ejemplo, X, E, I, E, Z, por ejemplo. Y tener... Si podés pushbackear varias cosas juntas, Sí, no. siempre da un... Sí, tenés que ir haciéndolos de a uno. O sea, hay algo que todavía no entiendo todo. O sea, cuando uno descarga, ¿no? El vector, ¿no? O sea, lo inicializa. El tamaño N que le pones como el tamaño base, después se puede expandir con el pushback. Sí. Claro, justamente la gracia del vector de C++, que si quieres la diferencia de los arrays de ese plano, por los que cursan elementos, igual los voy a comentar brevemente, es que su largo es variable. Es una colección, es una caja que contiene cajitas, pero que tiene una cantidad variable de cajitas adentro. Por eso fíjense, con el pushback agrego cajitas al final. Existe un pushback, si no me equivoco, pero ese es muy ineficiente y no lo usen. Y con el... perdón, acá es popback, no es pop solamente. En otro lenguaje se llama pop, pero acá es popback, después ahora sí lo voy a cambiar. Con popback lo que hago es borrar la última posición. Repito para que no quede el error. Acá debería decir, acá como dice pushback, acá debería decir pop-back. Eso es un error que tiene razón. En otro lenguaje, como no sé si alguno usa Python, se dice pop. Porque bueno, esta idea del vector de C++, de tener una caja que contiene cajitas y que puede ir variando la cantidad de cajitas que contiene y el contenido de estas cajitas, como ven, es una idea muy práctica. Una vez que yo ya la tengo, puedo hacer muchas cosas con esta estructura, con este objeto. Así que van a ver que prácticamente en todos los lenguajes aparece de una u otra forma. Profe, cuando se habla de largo, ¿se refiere a la cantidad de elementos que tiene un vector? Sí, que es lo que me devuelve b.size. Gracias por la pregunta. Aprovecho para comentar que estoy contento con que recién estuvieron participando mucho y ahora, ¿sí? ¿Se puede hacer pushback de otro vector? ¿Vos decís guardar un vector como elemento de otro o decís guardar una cajita de otro vector? No, un vector como elemento de otro vector. La respuesta es sí, pero volvemos un par de diapos atrás. ¿Viste donde acá dijiste que esto es un vector de enteros? Ahí vos tendrías que decir que esto es un vector de vectores de enteros, por ejemplo. O sea, acá donde pusimos int, entre las flechitas tendrías que haber puesto vector int. Y ahí cada posición sería un vector. Esto creo que lo comentamos un poco más adelante, pero la idea es que sí, que vos podés anidar los vectores como estructura. Pero tenés que especificarlo cuando creas el vector. Por esto que dijimos en la primera clase de que C++ es fuertemente tipado. Las variables tienen un tipo y lo tienen que conservar todo el tiempo. Así que el tipo de esto es vector de enteros. Esto es una caja que contiene cajitas que contienen enteros. No es otra cosa. Si yo quisiera hacer un vector de vectores enteros, lo tengo que explicitar desde el inicio y decirle esto es una caja que contiene cajas que contienen cajitas que contienen enteros. ¿Se entendió? Esto se puede anidar indefinidamente. Perdón, ¿alguna otra duda? Bueno, les estaba diciendo que me pone contento que participen.
Bueno, acá estamos terminando de comentar el constructor de vectores, que puedo hacerlo solo con el largo y el tipo por defecto de dato, o con el largo y, perdón, con el valor por defecto del tipo de dato que contiene, quise decir, o solo con el largo y un valor por defecto x para cada posición. Y todas van a empezar igual. Lo que tampoco puedo hacer, eso tendría que hacerlo a mano, es indicarle que tenga una forma de calcular un valor distinto para cada posición. Eso lo tendría que hacer con un ciclo for, por ejemplo, inicializar cada posición con el valor que yo quiera. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo un poquito distinto a los usuales, que es con un vector de strings. Teníamos ya conocíamos el tipo de dato string, así que ahora vamos a usar un vector de strings. Bueno, acá vemos que estamos creando dos vectores, un vector B y un vector B2. Los dos son vectores de strings. Uno tiene largo 3 y no indica un valor por defecto, así que voy a usar el valor por defecto de los strings, que es una palabra vacía. Y otro, le digo que tenga el valor por defecto palabra. Y bueno, en los dos casos lo recorro y muestro su contenido. Vamos a ver lo que ocurre con estas instrucciones. Y como ven, B me da palabras vacías, que es como un espacio en blanco, no se muestra nada. En cambio, B2, el contenido de las tres veces es palabra. ¿Se entiende? Perfecto. Acá me marca esto en rojo, es lo que se llama warning, porque esto no le gusta del todo, porque el largo de un entero el largo de un vector, perdón, es un entero sin signo. No tiene sentido que un vector tenga largo negativo, ¿verdad? No lo tiene. Entonces, como no tiene sentido tener largo negativo, lo que me devuelve es un entero que no tiene signo. Pero hoy es un entero común, que tiene signo. Así que lo que me está advirtiendo, y si yo le dejo, ven que es el warning de comparación entre signo y entre expresiones con y sin signo. Signed es signado que tiene signo. Unsigned es que no tiene signo. La forma de salvar esto, si nos molestan estos warnings, porque puede pasar que nos molesten, es decirle explícitamente que convierta el largo a entero común. Ahora vamos cómo. Que lo que comentamos la clase pasada, ¿se acuerdan que puedo poner int y entre paréntesis b.size? Podrías también declarar ahí como sin signo. Sí, eso de hecho lo puedo hacer en el segundo for para ver que las dos cosas lo solucionen, correcto. Y acá, como vemos, el programa es el mismo. Porque en sí, aunque el compilador nos advertía que tal vez no está bueno comparar variables que tienen signos con variables que no lo tienen o con valores que no lo tienen, nosotros sabíamos que eso no iba a ser un problema en este caso. Porque sabíamos los valores que realmente podía tomar I. Pero ahora, si aparte le decimos explícitamente que queremos tratar al largo de B como un entero y no como un entero sin signo, o si I es un entero sin signo, en ninguno de los dos casos le va a molestar. Eso es correcto. Los warnings salvaban porque B-size traía enteros con signo. No, el B.size, como dijimos, no tiene sentido pensar en un largo negativo. No puede tener una cantidad negativa de posiciones, ¿verdad? Bueno, como el vector no puede tener una cantidad negativa de posiciones, dice, bueno, el largo del vector va a ser un entero sin signo. Solo puede ser 0 o un número positivo. Así que el B.6 devuelve unsigned int.
Pero y acá es un entero con signo, porque es un entero común. Los enteros comunes tienen signo. Entonces, yo acá les puedo decir, bueno, no, castéalo entero. Si yo le digo que explícitamente lo casté, lo que el compilador entiende es que yo sé lo que estoy haciendo, estoy consciente de que estoy tratando este entero sin signo como un entero con signo. Entonces no me advierte, porque bueno, él ya se dio cuenta de lo que está haciendo, no tengo que ir a advertirle lo que está pasando. Pero si yo no le ponía explícitamente que quiero que esto lo trate como entero, acá estoy comparando un entero con signo y un entero sin signo. Y ahí me dice, bueno, pues el compilador, la lógica que sigue atrás es, puede ser que lo hizo sin querer. Puede ser que estaba entusiasmado codiando y se le escapó ese detalle. Y eso puede darle muchos dolores de cabeza en el futuro, así que se lo voy a advertir. La forma de solucionarlo es decirle, o decirle explícitamente, no, tranquilo, yo sé que esto se está tratando como un entero con signo, yo lo hago explícitamente, deliberadamente, o por contrario, si yo digo que i no tiene signo, que acá no necesito que lo tenga, porque siempre va a tomar valores o cero o positivos, porque quiero acceder a las posiciones del vector, y las posiciones del vector tienen índices de 0 hasta n-1, no tienen índices negativos. Entonces, cuando los compare, va a decir, tengo un entero con signo de un lado, perdón, sin signo de un lado, un entero sin signo del otro, está todo ok. Los warnings son en general herramientas que están para evitar errores que son detectables automáticamente. ¿Alguna consulta, alguna otra duda? ¿Podrías probar el método pushback? Porque no estoy seguro si va al n-1 elemento del vector o n, porque agrega uno más. Sí, ahora lo uso y lo vemos. Primero, recordemos lo que mostraba con esta forma, cuando yo solamente los declaraba. ¿Ven? Se muestran las tres posiciones vacías, que tienen palabras vacías de B, y B2 contiene 3 veces palabra, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a agregar una cuarta posición en B2 que se va a decir extra. Ahora, la posición con índice 3 contiene la palabra extra. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. ¿A los demás les sirvió este ejemplo? ¿Les fue un poco verificador? Perfecto. Y ya que estamos hablando de strings, vamos a encadenar con el hecho de que los strings, cadenas justamente, son como vectores de caracteres. De hecho, tienen los mismos métodos. Y algunos extras, pero en principio tienen todos los métodos de un vector de caracteres, los tiene un string. Con un string podemos hacer, como dice la diapositiva, todo lo que podemos hacer con un vector de caracteres y algunas cositas extras. Y estas cositas extras que pueden ser, el vector no se los dije explícitamente, pero como no se los mostré, cabe pensar que no puedo ser simplemente sin y un vector, o code y un vector. No está definido cómo mostrar un vector por pantalla o cómo leerlo de la consola. La clase que viene no. Pero en el futuro vamos a ver que lo podemos definir. Podemos decirle a la computadora cómo queremos que defina, cómo queremos que muestre un vector o cómo queremos que lo lea. No es lo más usual, pero podemos hacerlo. Pero por defecto no viene hecho. En cambio los strings sí. Los strings ya sabemos cómo leerlos y cómo escribirlos en la consola. El operador de suma, así como entre enteros me calcula la suma, lo que es muy razonable, entre strings me calcula la concatenación. O sea, escribir primero S1 y después S2. Eso es lo que me obtengo si hago S1 más S2. Y lo mismo me sirve para concatenar un string con un carácter.
Y una particularidad que tienen los strings es que en la posición, supongamos que tiene n elementos en la posición n, en lugar de simplemente darme un crasheo si quiero acceder a ella, va a tener el carácter contra barra 0, que tiene ASCII 0, que es el que se usa para indicar el fin de un texto. Seguramente esto tenga reminiscencias a ese plano, pero sepan que si acceden a la s.size posición de s, van a encontrar un contra barra 0. Igual si usan s.back, van a acceder al último elemento que explicitamos, o sea, al s.6-1. Va a funcionar igual que funciona con los vectores. Pero esto es como un extra si en algún caso contexto quisieran aprovecharlo. La única excepción a esto que dijimos recién de que un string es lo mismo que un vector de char con añadiduras, es una mejora estricta de un vector de char, es que no puedo declararlo sin especificar, no puedo darle un largo sin especificarle el contenido. Si yo quiero hacer un S de 10 elementos y lo declaro simplemente con su largo, va a andar mal. No va a compilar eso, sino que va a demandarme que yo le pase el valor que quiero que se guarde en cada posición. Y un ejemplo que podemos hacer es ver cuáles posiciones son mayúsculas y cuáles minúsculas de un string. Así vamos a aprovechar lo que estuvimos viendo de vectores para el caso de los strings. Bueno, veamos lo que hace este código. Lo primero que hace es declarar un string s, lee el string s, y para cada posición de 0 al largo de s menos 1, recuerdan que dijimos que los ASCII en general se comportan bien, o sea, las cosas que esperamos que estén juntas están juntas. Por ejemplo, todas las mayúsculas están juntas y ordenadas. El ASCII de la B mayúscula es el siguiente al ASCII de la A mayúscula. Y el de la C mayúscula es el siguiente al de la B mayúscula. Entonces, si yo pregunto, bueno, fíjense que decir que sea mayor que A y menor que Z es decir que esté entre A y Z. Ese es el concepto de estar entre, ¿no? ¿Tenías una duda? No. Bueno, entonces acá estoy preguntando si el valor de S sub I está contenido entre el ASCII de A y el ASCII de Z mayúsculas. Eso es preguntar si S sub I es una letra mayúscula del alfabeto inglés. La N está perdida en otro lado, claro. Y así que acá puedo pautear en la posición I hay una mayúscula. Apretamos F9 para compilarlo. Se compiló con éxito, que ahí nos da el ruidito característico. Y acá, por ejemplo, si escribimos palabra y ponemos la P y la A mayúsculas, nos va a decir que en la posición 0 hay una mayúscula y en la posición 6 hay una mayúscula. ¿Se entiende? Lo que es el ciclo es I empieza en 0, I es menor que, bueno, el largo de esto es 7, I es menor que 7, sí. Ejecuto y digo, el ASCII de A es menor o igual que el ASCII de S sub 0, sí. Y el ASCII de S sub 0 es menor o igual al ASCII de Z, sí. Entonces pauteo el mensaje. Luego, I aumenta en 1. Ahora I vale 1, 1 es menor que 7. El ASCII de A mayúscula es menor o igual al ASCII de S sub I, que es la A minúscula. La respuesta es que no. No, perdón, la respuesta es que sí, pero el ASCII de la A minúscula no es menor que el de la Z mayúscula.
sepan que están todas las mayúsculas y luego todas las minúsculas. Así que, si yo pregunto si el ASCII de la A minúscula es menor o igual que el ASCII de la Z mayúscula, me va a decir que no. Entonces, no va a cumplirse la condición, no codea nada, no muestra nada en pantalla, porque no se ejecuta el cuerpo del if, al no cumplirse la condición. Bueno, eso se repite varias veces hasta que llega la última letra y sí se cumple. Y vuelve a mostrarme que ahora en la posición 6 hay una mayúscula. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, consulta sobre esto? Profe, ¿cómo sabe que hay una que ingresa al for en la función de SI es menor que carácter ASCII? Vea, eso, entonces, exactamente cómo opera esa condición dentro de la lista. ¿Se acuerdan que dijimos que por dentro los tipos de carácter char eran su código ASCII, correcto? Bueno, no me acuerdo de memoria, pero esto es un número por dentro, el ASCII de la A mayúscula, que estaba en la tablita que les puse en la primera clase. Ven que, aprovecho para comentar esto, ven que no es necesario en general aprendernos la tabla de memoria porque podemos poner simplemente el carácter que queremos entre comillas simples. Bueno, lo que dice es, bueno, esto es pensar el número que el ASCII de la A mayúscula. Ahora, esto es un char, porque si dijimos que el string lo podemos pensar como un vector de chars, cada posición del string es un char. Bueno, si es un char, tiene un ASCII. Guarda por dentro el código ASCII de algún carácter, que es un entero entre 0 y 255. Bueno, entonces, simplemente lo que hace es comparar estos dos caracteres, es comparar sus códigos ASCII. Entonces dice, bueno, el código ASCII del carácter A menor o igual el código ASCII del carácter que esté en esta posición. Claro. Está comparando el carácter, no entre enteros, ¿no? Por dentro, para la computadora, comparar caracteres enteros es lo mismo. Porque, como les decía, nosotros vemos caracteres. Pero la computadora, para pensar en caracteres, lo que hace es pensar en sus códigos ASCII. Los códigos ASCII de la computadora son lo que le permite a la computadora representar los los caracteres, mediante enteros. Y con esa representación los compara. Cuando la computadora dice, por ejemplo, cuando quiere sumar dos caracteres o un carácter o un entero, por debajo lo que dice es, bueno, todo esto en el fondo son códigos ASCII. Que cuando lo quiera mostrar voy a pensar en qué carácter representan. Pero para hacer cuentas o para hacer comparaciones, yo lo que veo son sus códigos ASCII, son sus numeritos que identifican a cada carácter. El ASCII es como el documento del carácter, es como el DNI de cada posible carácter. Y dice, bueno, el ASCII, el DNI de la A versus el ASCII, o sea, el DNI de S sub I, que también es un char y por tanto también por dentro es un ASCII. Gracias a vos por preguntar. Cuando un stream está inicializado por defecto, tiene tamaño 1, ¿no? No, tiene tamaño 0. O sea, la posición 0 o cómo. ¿Se acuerdan que les dije que el string tiene la particularidad de que si yo accedo a la posición usando al largo como índice me da el fin de palabra, el contrabarra 0? Bueno, pero sin sacar eso, el largo del string, si yo pregunto string.size, el 6 por defecto es 0. Y si yo lo quiero mostrar, va a mostrarme algo vacío, que es lo que vimos en el ejemplo anterior. Y bueno, puedo acceder a la posición 0 por esta particularidad que dijimos, pero si yo pienso en valores que yo realmente le indiqué, no tiene ninguno. Así que en sí su size es 0. Solo que los strings tienen la particularidad de que tiene una posición extra que solo puedo leer, no puedo escribir, y contiene el carácter que indica que se termina un string, justamente. ¿Hay una pregunta más? ¿Cómo se puede hacer para hacer una cadena de strings? Porque usted había dicho que no se puede hacer con un corchete y es como para que... ¿A qué te referís con una cadena de strings? O sea, por ejemplo, tener 10 strings, ¿no? Como si fueran
solo bloque, por ejemplo. Como si fuera una cadena de enteros. Un vector, decís. Sí. Lo que vimos en el ejemplo entero puede ser un vector entre llaves. A ver, acá vemos. Digo, vector de strings. Y acá, bueno, si yo quisiera, puedo hacer b sub i. Para acá ven, puedo hacer pushback y agregar un string extra. Y también podría hacer, no sé, b2 sub 0 es igual a patata, no sé. ¿Se entiende? O sea, a ver, vamos a escribirlo para que se vea. Esto lo hice por un programa con mi teclado. Ven que nosotros ahora accedimos a la posición 0 del vector B2, que es un vector de strings, y dijimos que ahora su valor va a ser ejemplo. Y ven que ahora accedimos y efectivamente vale ejemplo. ¿Se entendió eso? Sí. O sea que en sí esa sería la única forma de, digamos, tener unos strings uno al lado del otro, ¿no? Sí, sí, como pasa con cualquier otra variable, puede ser mi vector de strings, que es la caja que contiene cajitas que contienen palabras. Y ya vimos que las palabras por dentro son una caja que contiene cajitas que contienen caracteres. Porque dijimos que el string por dentro es como un vector de caracteres. Espero haber sido claro con esta analogía. Ya son 3:50, así que les propongo un recreo hasta 4:10, 4:15. ¿Les parece bien? Muy bien.